Imagínense lo siguiente. Una compañía de infantería de marina equipada para la guerra. Desembarca en una playa. El personal de la compañía se dirige a un grupo de palmeras. Se tiran al piso, bajo el sol, y allí se quedan. Todos están bajo la sombra de las palmeras disfrutando de la playa, excepto el oficial que los comanda. Este entra en la selva virgen, armado con una M1 colgando del hombro, una pistola ametralladora Thompson bajo un brazo, granadas de mano en el cinto y un revólver 45 atado a una bota, aparte del cuchillo que lleva en los dientes. O sea, bien armado. Él se entra al campo donde está el enemigo. Él se entra al territorio enemigo, en medio de la selva. Una semana más tarde regresa y la compañía todavía tomando sol le saluda con palmadas en la espalda. ¡Magnífico! ¡Oh, qué tremendo! ¿Qué tal te fue? Se dan cuenta que no tiene municiones y lleva algunas heridas. Pero le van a buscar más municiones y le ofrecen vendarle las heridas, para que él vuelva a entrar otra vez al territorio enemigo y siga peleando contra el adversario, contra el ejército enemigo. Bueno, todo esto es ridículo, ¿verdad? Porque las batallas no se pelean así, no se luchan así. Pero eso es lo que vemos muchas veces en las iglesias. Un hombre, el pastor o el predicador, haciendo esfuerzos increíbles para ganar batallas espirituales y ganar territorio al enemigo, a Satanás, mientras los cristianos detrás de la barrera esperan que su líder vaya ganando la batalla. No, esperan y a veces oran por él. Claro, eso sí, ¿no? Oran por él. Hermanos queridos, eso es lo que pasa muchas veces. Creemos que nosotros estamos simplemente para venir cada domingo al culto, para alegrarnos con las alabanzas, para aplaudir, para levantar las manos, decir gloria a Dios, aleluya, y para recibir la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el que tiene que pelear la batalla es el pastor, es el predicador o son los líderes, y nosotros bien gracias aquí aplaudiéndoles. Viene el pastor y dice, hermano, hemos conseguido tal cosa, hemos alcanzado tal victoria, gloria a Dios, ¿no? Y aplauden los hermanos, qué lindo. Pero son como esos soldados que están echados en la playa bajo la sombra de las palmeras. No se puede pelear así. Los militares no actúan así. Los comandantes entrenan al batallón, entrenan a los soldados, les dan todas las armas necesarias y le comunican la estrategia más adecuada para que ellos entren al campo de batalla y para que ellos peleen por su país, peleen por su nación y ganen al enemigo. A veces ellos van al frente, claro, otras veces no van al frente porque tienen que estar pendientes de los otros detalles, pero ellos están todo el tiempo siendo informados. Pero los que en realidad entran más que nada a territorio enemigo, a pelear cuerpo a cuerpo y palmo a palmo contra los adversarios, son los soldados. Ahora, es posible que los militares tengan más sentido o devoción a la causa que nosotros, que tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Quizás una de las respuestas es que muchos cristianos no se dan cuenta que se hallan en medio de una guerra. Es verdad que no luchamos contra carne ni sangre, como dice la Biblia, contra enemigos de carne y hueso, es decir, contra personas como nosotros, pero por más que no lo veamos, estamos luchando, como dice Efesios 6:12, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así lo dice la Biblia claramente. Nuestra lucha, dice, no es contra personas de carne y hueso como nosotros, sino, otra vez repito, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tenemos una batalla espiritual que libramos cada día. Y aunque de repente tú no te des cuenta y aunque tú no lo veas con tus ojos naturales, hay una batalla que se está librando, una guerra que se está peleando cada día en el ámbito espiritual. Y tú no puedes ser neutral, tú no puedes quedarte ahí de brazos cruzados sin hacer nada. Porque si haces eso, estás perdiendo la batalla, porque el enemigo va a aprovechar cada oportunidad que tú le des
para ganar terreno, para ganar territorio. Y ¿sabes qué? Esa es la razón por la que muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente. Esa es la razón por la que no ganamos a nuestros familiares para Cristo. Esa es la razón por la que no vemos a la gente que se convierte. Esa es la razón por la que no vemos milagros, por la que no vemos sanidades, no vemos cosas increíbles como sucedían en el tiempo del Nuevo Testamento o como escuchamos que sucede en otros lugares. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos sin hacer nuestra tarea, porque estamos sin darnos cuenta que estamos inmersos en una batalla donde tenemos ya todas las de ganar. Tenemos las armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar todas las fortalezas del maligno y para vencer esta batalla espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios 6, versículos 13 al 18, dice lo siguiente. Después de decir que tenemos una batalla espiritual, ¿no?, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, él dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Escuche eso. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Qué es disposición? Estar dispuesto. ¿Qué quiere decir estar dispuesto? Estar listo, estar disponible, estar atentos para hacer algo, listo para hacer algo, dispuesto para hacer algo. Y aquí dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esa es la razón por la que todos los días nos estamos reuniendo para orar a través del Zoom, utilizando ese recurso tecnológico que nos permite estar unidos, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar, pero a través de ese recurso tecnológico, a través de esa aplicación, todos nos unimos desde donde estamos y juntos buscamos a Dios en oración. Juntos buscamos la presencia de Dios, juntos buscamos el rostro de Dios y juntos nos disponemos para servirle y para agradarle, para hacer su voluntad. Entonces por eso aquí Pablo dice que parte de la armadura de Dios, que a veces no la tomamos en cuenta, porque hablamos del casco de la salvación, hablamos de la coraza de justicia, hablamos del escudo de la fe, hablamos de la espada del Espíritu, del calzado, de la disposición de predicar el evangelio. Pero no hablamos de esta última arma que menciona Pablo, que es la oración, que es parte de nuestra armadura espiritual, está incluida. Después de decir, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice a continuación, oren, oren, oren en el Espíritu en todo momento. La versión Reina Valera dice, orando en el Espíritu siempre y constantemente, continuamente. Dice con peticiones y ruegos, y luego vuelve a repetir, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, como cristianos, somos parte del ejército de Cristo y somos enemigos de Satanás. Dios ha designado a los jefes y oficiales para entrenar y dirigir las tropas, pero ha confiado siempre para enfrentar la lucha en el campo de batalla en los hombres y mujeres que están en las filas, los que se codean con las masas, que son ustedes. ¿Quiénes son los que van a trabajar a la empresa? ¿Quiénes son los que van a la oficina? ¿Quiénes son los que forman parte de esa fábrica, ¿no?, o de esa institución? Son ustedes. Yo no puedo ir a esos lugares porque yo no trabajo en esos lugares. Son ustedes. Entonces, ¿quiénes son los que le van a hablar a la gente que trabaja con ustedes ahí en esa empresa o en esa institución o en esa fábrica o en esa oficina? ¿Quiénes son? Son ustedes. Yo no puedo hacerlo. ¿Quiénes son los que van a la universidad a estudiar? Son ustedes. ¿Y quiénes son los que le van a hablar entonces de Cristo al resto de los estudiantes que están en esa universidad? Son ustedes. Yo no puedo hacerlo. Por eso, insisto otra vez, los jefes y oficiales sirven para entrenar, para dirigir las tropas, pero son las tropas las que se meten con el resto. Dice,
El Señor ha confiado siempre para enfrentar la lucha en el campo de batalla en los hombres y mujeres que están en las filas, los que se codean con las masas. Claro, los que se relacionan con el resto de la gente que no conoce a Cristo. Yo me relaciono, sí, y tengo mi función con ellos, pero yo no puedo hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer allá donde ustedes están, en el barrio, en el condominio donde ustedes viven, donde tienen sus vecinos, o allá en la empresa donde trabajan, o allá en la universidad donde estudian, o allá en el colegio, lo que están estudiando en el colegio. Yo no puedo ir a pasar clase con su compañero y ganarme la amistad de ellos para hablarles de Cristo. No puedo hacerlo. Además que esa no es mi función. Esa es la función de ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer eso. Ustedes son los que conviven día a día, por ejemplo, con sus familiares, con sus parientes. Son ustedes los que se reúnen con sus parientes, con sus padres, con sus primos, con sus tíos. Entonces es a ustedes a los que Dios quiere usar para que ustedes les compartan el evangelio a esos familiares, a esos parientes. En Hebreos capítulo 11 se nos habla de los héroes de la fe de todas las edades. Y si vemos quiénes son, vamos a ver que eran personas comunes y corrientes. No eran líderes espirituales solamente. Usted lea el libro de Hebreos capítulo 11 y no va a encontrar, en realidad solo aparece un sacerdote de Dios, Samuel, el único que se menciona como sacerdote de Dios. Pero luego todo el resto de la gente eran campesinos, eran constructores, eran funcionarios de gobierno, eran militares, pastores. En la lista solo hay un jefe religioso, Samuel, que era sacerdote de Dios y profeta. Pero después todo el resto eran personas comunes y corrientes. ¿Y por qué están ellos en la lista de los héroes de la fe? ¿Por qué están ellos en el salón de la fama de Dios, como dice Rick Warren? Porque cumplieron su misión. Porque ahí donde estaban, desempeñando el trabajo que tenían, la función que tenían, en los lugares donde vivían, ahí cumplieron su tarea, su misión. ¿Cuál misión? La de compartir de Dios a otras personas. La misión de dejarse usar para que a través de ellos Dios pueda manifestarse en el pueblo donde vivían, con la gente con la que compartían, en los lugares donde trabajaban, donde ellos se movían, donde ellos funcionaban, donde ellos actuaban. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué es lo que quiero hacerme entender? ¿Qué es lo que quiero que ustedes me entiendan? Que ustedes son los indicados. Ustedes son los indicados para testificar a otros de Cristo donde ustedes viven, en los lugares donde trabajan, donde ustedes se reúnen con otras personas. ¿Tienen una fraternidad? Ok, ahí tienen otra oportunidad. Hablarle a los de su frater. Yo no lo voy a hacer, yo no soy de su frater. ¿Quiénes lo van a hacer? Ustedes. Entonces en el jueves de frater, creo que así es, ¿no? Jueves de frater, ¿no ves? Entonces en el jueves de frater, ustedes tienen otra tremenda y gran oportunidad para testificar a sus amigos fraternos, a sus compañeros de frater. Dios quiere que entendamos que el trabajo en el mundo ha de ser siempre realizado por individuos que viven entre el pueblo, que los conozcan, los amen y hablen por Dios a ellos. Mire lo que dice Ezequiel 22:30. Aquí habla de la tragedia de que Dios muchas veces no puede encontrar a las personas que se preocupen por los demás para hacer algo en favor de ellos, para que sean librados del juicio de Dios por causa de su maldad. Voy a leer lo que dice Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. ¿Escuchó eso? Es Dios el que está hablando. Y Dios está diciendo, yo he buscado entre ellos, entre los del pueblo común y corriente. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, que se pare en la brecha, que se pare en medio entre mi pueblo y yo, y que pueda sacar la cara por ellos para que yo no los destruya. O sea, es como que está diciendo, están mal, están viviendo en pecado y están caminando bajo condenación. Mi juicio está por caer sobre ellos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la otra vez? Que dice que la ira de Dios
cuelga sobre los que no tienen a Cristo. Están caminando en esta vida, en este mundo, y posiblemente ni se han dado cuenta que el juicio de Dios está colgando. Y en cualquier momento se suelta la cuerda, se suelta el hilo y ¡pum! El juicio cae sobre ellos. Por eso es que hay gente que sin que nosotros lo hayamos imaginado siquiera, de repente ha sucedido algo y han partido de esta vida, de este mundo, han muerto de manera violenta, de manera sorpresiva. Incluso jóvenes que tenían una larga vida por delante, ahora ya no están aquí, ya no están con nosotros, porque han muerto de manera sorpresiva, repentina. ¿Sabe qué pasó? Que la paciencia de Dios se agotó y entonces se soltó la soga. Se soltó la cuerda que hacía que el juicio de Dios, que la ira de Dios esté colgando encima. Y entonces cayó. Y ellos tuvieron que dejar este mundo porque ya no tenían más oportunidad. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de esa situación, sabiendo de que el juicio de Dios, el castigo de Dios puede caer sobre los impíos en cualquier momento y que ellos pueden incluso terminar su existencia terrena para ir a la otra existencia que es eterna, como ya lo hemos visto. Entonces Dios necesita que nosotros, los que somos sus hijos, los que conocemos la palabra de Dios y los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, los que hemos recibido la salvación, la vida eterna, entonces nos pongamos en la brecha entre ellos y Dios para interceder por ellos y para ser los instrumentos de Dios para alcanzarlos a ellos con la buena noticia del Evangelio, para decirles que Jesús los ama, que Jesús vino a este mundo a buscarlos y que murió en una cruz para salvarlos y que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados y necesitan volver su corazón a Dios, convertirse a Dios para que Dios los perdone y para que Dios los salve. Entonces ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea, es nuestra misión, es nuestra función. Y por eso aquí dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, es decir, por el pueblo, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste y lo más lamentable. Que Dios está buscando personas a las que Él quiera usar para bendecir a esa gente y no la encuentra. Dios está buscando hijos suyos que le hablen a ese impío, que le hablen del Evangelio, que le prediquen y que le digan que tiene que arrepentirse, porque si vive sin Cristo, está caminando rumbo a la condenación eterna. Pero hay perdón para él. Dios lo ama y Dios está con los brazos abiertos esperando por él. Si él se arrepiente, no solo lo va a perdonar, sino que lo va a limpiar de todos sus pecados y le va a dar una nueva vida. Va a transformar su corazón, va a transformar su forma de pensar, lo va a cambiar de adentro hacia afuera. Simplemente hay que decirle, tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios, tienes que volver tu corazón a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios está buscando eso y sucede lo que dice Ezequiel, que Él no los halla. Porque nosotros, los que conocemos la verdad, no las guardamos para nosotros. No abrimos la boca, no le hablamos a la gente. La luz que debería resplandecer a través de nosotros, que debería ser puesta en un lugar vistoso para que alumbre a todos los que están ahí con nosotros, la escondemos. Agarramos, levantamos el mantel y la metemos debajo de la mesa para que nadie se entere que tenemos la luz de Cristo. Y ahí aparecen los famosos cristianos James Bond 007, los agentes secretos, que nadie sabe que son cristianos. Se creen de la CIA, ¿no? De la CIA de Dios, digamos, ¿no? Sucede algo donde él tiene que decir algo de Dios y entonces ahí dice, sí, yo soy cristiano. ¡Oh, vos sos cristiano! Oye, pero ¿cuánto tiempo hace que trabajás en la empresa y nunca nos enteramos que eras cristiano? No, sí, yo voy a una iglesia evangélica. ¡Sos evangelista! Oye, pero ¿y vos no te portás como evangelista aquí en el trabajo? Caramba. Digo así porque evangelistas nos llaman, ¿no ves? No nos dicen evangélicos, evangelistas. O cuando el jefe viene y dice, oye, ¿es verdad que vos estás yendo a una iglesia evangélica? No, jefe, no, en realidad es mi esposa la que va, pero yo
Yo para no tener problema, digamos, la acompaño, pero no, nada que ver, digamos. Los de la secreta, esos sí que están metidos en el closet y no quieren salir del closet. Los otros que conocemos andan saliendo por montones del closet. Y los cristianos, no, más adentro todavía se meten del closet, porque no quieren que se enteren que son cristianos. No puede ser eso. No puede seguir sucediendo eso. Tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos que salir del closet. Pero para decirle a la gente, hey, ¿sabes qué? Jesucristo cambió mi vida. Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi Rey. Yo le sirvo a Él y no sabes lo maravilloso que es vivir con Cristo. Y quiero compartírtelo para que vos también tengas esa misma experiencia. Hey, ¿sabes qué? Hay una solución para tus problemas. Jesucristo es el Salvador y te puede salvar de cualquier situación por la que estés atravesando.